Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto y un placer volver a saludarles hoy en esta tarde de lunes 23 de septiembre de 2024. Bueno, pues damos gracias a Dios que después de estas breves vacaciones, ¿cómo anda Esther? Dios le bendiga, muy buena tarde. Estas breves vacaciones que fueron muy breves, me parece, ¿no? Se fueron como agua entre las manos. Una semana no es nada ya. Pero bueno, hermanos, ya estamos al final. En el caso de ustedes, estamos ya en la recta ya finalísima. Están ustedes a 4 materias de aprobar todo su seminario. Imagínense, ya tienen aprobadas, son eh, 12 por año, 24, 36. Han aprobado 32. Imagínense, ya 32 materias, hermanos. La verdad que es increíble cómo se fueron ese tiempo y demás. Así que bueno, gracias a Dios. Parece que fue ayer que yo les dije, cuando tenemos las primeras clases, que faltaban 2 años y 362 días. Y bueno, ahora ya nada más nos quedan, ¿qué? 3, 6, 9, 90 días, más o menos, menos de 90 días, menos de 90 días para terminar el tema. Así que, bueno, damos gracias a Dios por ello. Pues bienvenidos, bienvenidas sean a la clase que vamos a tener. Lamento decirles que hay dos noticias, una mala y una buena. La buena es esta, que ya estamos por acabar. La mala es que me van a aguantar porque ahora me van a tener en epístolas pastorales y en próximas 2 materias igual voy a dar Apocalipsis y espiritualidad cristiana. Así que por si no estaban hartos de mí, bueno, pues traten de hacer las paces conmigo para que me toleren otro poco más, ¿ok? Así que bueno, pues bienvenidos a la clase de epístolas universales, cartas generales, cartas católicas, como se le conoce. Esta es una literatura muy, muy linda en línea sapiencial, ¿ok? En línea sapiencial. Los libros que integran esta cuarta sección, diríamos, del Nuevo Testamento, nos colocan en una literatura de mucha reflexión, de mucho dinamismo. Es una literatura que no nos colocan como las cartas paulinas en situaciones concretas de iglesias concretas, ¿no? Como la iglesia de Colosa o la iglesia de Filipo o la iglesia de Corinto, sino más bien son cartas que se enmarcan, ¿verdad? Que se manifiestan en un enfoque universal, diríamos, ¿no? Es decir, en una vivencia de la experiencia cristiana respecto de las primeras comunidades que se habían formado y que era necesario escribir esta literatura, ¿no? Entonces, estamos hablando de las cartas, de la carta a los Hebreos, por ejemplo. Estamos hablando de la carta de Santiago, la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, la carta de Judas, que son básicamente los libros que encierran este conjunto de literatura. Así que bueno, no va a ser tan abundante y tan abrumante como lo han sido las materias anteriores. Solo nos estaremos refiriendo a estas cartas en particular. Hebreos, Santiago, Pedro y Judas serán 4 cartas o 5, si vemos la de Pedro en 2, que hay que ver la segunda de Pedro en 2, pero como hemos aprendido mucho en este devenir de nuestro estudio, a veces lo que es poco es más conflictuado, es más complejo, ¿no? Es más complejo. Y puede ser que sí. La razón que nos va a dificultar, la razón que nos va a dificultar, porque ustedes dirían, bueno, son 4 cartas o 5, ponele, ¿no? Que vamos a ver en mes y medio, es muy poco. Pero la razón que nos va a dificultar el hecho de saber encarar esta literatura en carácter sapiencial que aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver con que hemos leído muy poca esta literatura. Desconocemos mucho de esta literatura, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la carta a los Hebreos. No conocemos absolutamente nada, me atrevo a afirmar,
de lo que es la carta a los hebreos, ¿no? De qué trata, de qué habla. Y eso tiene que ver mucho con el tema de que Hebreos es una carta que nos refiere al Antiguo Testamento y que a veces hay figuras, expresiones en la carta a los hebreos o de los hebreos que pues nos superan. Decimos, la verdad que no le entiendo qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si no sabemos la historia de Abraham con el sacerdote de Salem llamado Melquisedec y por qué el autor de Hebreos compara a Jesucristo con Melquisedec, pues vamos a estar re perdidos, ¿no? O la carta a Santiago, que es una carta muy chiquitita. Solamente de Santiago conocemos algunas salpicaduras, ¿no? De lo que dice la carta. Lo mismo sucede con la de Pedro. ¿Y qué decir con la de Judas? ¿No? ¿Qué decir con la de Judas? Uno diría, bueno, esa deberíamos hasta sabernos la de memoria, porque Judas es una carta re chiquitita. Es más, no es una carta, es un escrito, no sé si media carilla, creo que menos de media carilla, 21 versículos, si no mal recuerdo, tiene la carta de Judas, pero no la hemos leído. Porque lo que aborda allí, hermanos, son temas que para nosotros son desconocidos y hasta cierto punto desconcertantes. ¿Qué quiero decirles con todo esto que les estoy hablando? Que si bien es cierto, va a ser una materia relativamente tranqui, diríamos, eh, como mencioné, no todo lo que es poco es fácil de entender. A veces lo que es poco se convierte en muy complejo. Pero bueno, como ahora son menos los libros que vamos a abordar, pues vamos a tratar de explotarlos en todo lo que vale. Bueno, dicho esto, pues espero que se apasionen también por esta literatura, que insisto, es hermosísima, es de mucha sabiduría, ¿no? De mucha sabiduría y que sin duda, bueno, refrescará la vida cristiana nuestra y la vida cristiana de las comunidades donde nos reunimos, ¿no? Es decir, de las iglesias donde nos congregamos. Bueno, antes de iniciar la cursada, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga y nos acompañe en esta cursada. Amado y buen Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos, oh Dios, disfrutar de este tiempo de aprendizaje. Gracias, oh Padre Celestial, por permitirnos tener la oportunidad de profundizar en esta literatura, Señor, en esta sección de las Sagradas Escrituras, y permítenos, Padre, hacerlo con sabiduría. Que esta sabiduría tuya nos inunde, nos bendiga y bendiga también las iglesias donde nos congregamos. Que este mensaje universal, Padre, pueda ser especial para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te ruego por los alumnos y alumnas que estarán tomando esta cursada. Bendícelos como te ruego me bendigas a mí y me des sabiduría y me ayude, Señor, a transmitir el conocimiento. Padre, ponemos todo este tiempo de aprendizaje en tus divinas manos para tu gloria y para tu honra, pues lo pedimos y lo confiamos y lo suplicamos. Todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, hermanos. Hermanas, la próxima clase les estaré informando un poco acerca del sílabo de esta materia y sobre todo de poder darles a conocer cuál es la forma en que vamos a aprobar esta materia, ¿verdad? Vamos a aprobar esta materia. Eh, Me parece que van a ser dos clases que van a tener muy tranquilas en cuanto a lo que es el tema de los trabajos, ¿no? Pero insisto, va a requerir mucho de su atención, mucho de ver las clases, de estar atentos y atentas en las clases presenciales. Estoy hablando tanto de hermenéutica bíblica, que van a tener el día de mañana, que es apasionantísima, como de esta materia, ¿verdad? Así que bueno, la próxima clase hablamos un poco acerca de cómo aprobamos esta cursada. Muy bien. A ver, vamos a situarnos un poco, hermanos, y vamos a tratar de entender dónde estamos parados. ¿Ok?
Voy a hacer un breve ejercicio. Nuestro Señor Jesucristo nace alrededor entre el 4 y 6 de, de Cristo, diríamos, antes de la era cristiana, ¿no? Muere en el año 30 aproximadamente. Tiene 3 años, diríamos, más o menos, como un ministerio efectivo donde él predica, enseña, hace milagros, muere, resucita y es ascendido a los cielos. A partir del año 30 se inicia todo un movimiento, ¿no?, de la fe, un movimiento de la vida cristiana, un movimiento en donde las comunidades de fe empiezan a agruparse en función, pues, del Nazareno, ¿no? El libro de Hechos, a lo mejor a alguien de ustedes le va a tocar explicar por qué le llamaban el camino, ¿no? El camino, así le nombraban a Jesús, o su movimiento, o su enseñanza, la enseñanza del camino. Y entonces estas comunidades de fe empiezan siendo un pequeño puñado de personas sin poder, sin estatus social, económico, eh, y comienza toda una proclamación del mensaje del Nazareno. Y es así como este mensaje se empieza a consolidar a través de los años, y los primeros 20 años después de que Jesús muere, pues hay un desarrollo muy grande, hay un boom, diríamos, ¿no? Hay un boom de este mensaje. No sabemos qué pasó en esos 20 años porque no tenemos literatura que nos lo refleje. No sabemos realmente qué sucedió. Lo que sabemos se escribió muchos años después. Pero en esos 20 años, del 30 al 50, al 60, perdón, fueron años de mucho empuje misionero, ¿no? De mucha reflexión, reinterpretar a Jesús, de vivir a Jesús en las comunidades cristianas, etcétera, etcétera. Bueno, después viene el apogeo de la literatura, se empieza a producir, ¿no? Se empieza a producir escritos, se empiezan a escribir cosas sobre Jesús y aparecen las cartas de Pablo principalmente, ¿no? Las cartas de Pablo vienen a ser el primer testimonio escrito de este movimiento del Nazareno. Pero a Pablo no le interesa la vida de Jesús, sino más bien el mensaje de la cruz y lo que eso significa. Entonces, vamos a ver en las cartas que Pablo le dirige a las iglesias que ya en ese momento se habían constituido, les va a explicar el significado de la muerte y de la resurrección del Señor. Después el evangelio sigue creciendo, se empiezan a consolidar distintas comunidades, ¿no? Algunas en la región de Palestina, otros en la región de Siria, otros en la región de Roma, otros en la región de Éfeso, de la Galacia. Entonces se empieza a ver distintos puntos, ¿no es cierto? Distritos, diríamos, en donde la iglesia se empieza a hacer presente. Pero para esas fechas, ¿no? Después del año 65 en adelante, pues ya no hay quien guíe a la iglesia como tal, porque ya para esas fechas murieron los tres grandes líderes, ¿no? Pablo, Santiago y Pedro, ya murieron, o sea, como que la iglesia quedó no a la deriva, pero sí no teniendo a alguien que los condujera, a alguien que los guiara, etcétera, etcétera. Así que la iglesia empezó a buscar sus propios medios de inspiración y de consolidación del texto, ¿no? Y surge en esta literatura, que es la literatura en carácter sapiencial, llamadas epístolas universales, ¿no? O cartas católicas, que también se le conoce. Ya voy a explicar un poco eso, pero también se le conoce como cartas generales también, o las generales. Si ustedes escuchan o leen en algún libro que dicen las generales nos dicen, bueno, se está refiriendo a estos libros de Hebreo, Santiago, Pedro, en sus dos cartas, y Judas. Bien, y entonces esta consolidación de las iglesias en la dispersión o en la manera en que se van diseminando, pues necesitan seguir siendo guiadas. Se necesita que sigan siendo
direccionadas en el mensaje de la fe. Bueno, hecho este brevísimo recorrido como para que no perdamos de vista dónde estamos parados al momento que estudiamos los distintos libros, porque ya nada más nos quedaría Apocalipsis, y Apocalipsis se sitúa al final del primer siglo, ¿verdad? Que tiene otras características, que tiene otras connotaciones, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver los aspectos introductorios porque me parece que es importante recordar el contexto social histórico que tiene el texto sagrado, el tiempo de Jesús, el mensaje de Jesús, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que vamos a ver algunos aspectos que entiendo que nosotros ya deberíamos saber por todo lo que hemos venido cursando durante todas estas 32 materias, ¿verdad? Ya algo o mucho ya tenemos que dominar y que saber. Y voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase. Bueno, lo que vamos a mirar para situarnos de manera histórica, social, teológica, de esta parte del Nuevo Testamento, bueno, tiene que ver con el periodo intertestamentario y la vida en Palestina en los días de Jesús, ¿no? Necesitamos, a esta altura de la cursada o de los 3 años que tenemos, necesitamos volver a recuperar los sentimientos, los pensamientos, la vida que se está teniendo en el primer siglo, ¿no? Pero no solo en el primer siglo, sino en el periodo anterior, ¿verdad? Anterior, que se le llama el periodo intertestamentario, que para algunos dura entre 400 años, 300 años, y es allí donde se ubica la época griega, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ahora. Y después vamos a ver la Palestina en los días de Jesús, que nos van a seguir dando luz de cómo estas comunidades cristianas que se van consolidando a lo largo del tiempo, pues vienen con toda esta impronta histórica de lo que ellos estaban viviendo. Así que bueno, vamos a tener la clase que viene, este gran recorrido que vamos a hacer al respecto. Bueno, los últimos sucesos que encontramos del Antiguo Testamento. Esto también creo que todos nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Eh, el Antiguo Testamento termina diciéndonos o explicándonos la invasión que tienen los babilonios con el reino del sur y los lleva cautivos al exilio, ¿no? Es decir, la nación de Judá fue llevada en cautiverio por los caldeos o por los babilonios, también que se le conoce, alrededor del año 587-586. En ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, el reino del sur, ya sabemos, había pecado, se fue al cautiverio y durante un tiempo hubo dos grupos, los grupos que quedaron en Jerusalén y el grupo que se fue cautivo a Babilonia. Para el 539, los caldeos o Babilonia son derrotados, ¿verdad? Son vencidos por otro imperio que serían los medos y los persas. Y entonces los medos y los persas pues tenían una gran consideración respecto de los pueblos que habían sido conquistados por los babilonios, pero que a los persas no les interesaba tenerlos cautivos, ¿no? Entonces dejó que cada pueblo se fuera para el lugar de donde habían sido. Por eso es que Ciro, ¿verdad? Ciro, el emperador persa, emite un decreto en donde se le pide a los judíos, se le permite a los judíos volver a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que hay un grupo que vuelve a Jerusalén, ¿no es cierto? Y la restauración de Judá se hace plena, ¿no? Ese grupo llega a Jerusalén, empieza a construir el templo, luego llegará Nehemías para construir las murallas de la ciudad.
Pero algo que marcó mucho, queridos hermanos, el devenir de esto y que marcó histórica, social y religiosamente al pueblo de Israel, tuvo que ver con los samaritanos, ¿verdad? El reino del norte. Cuando los judíos no permiten que los samaritanos participen en la reconstrucción del templo, porque los consideran una raza mezclada. Porque acuérdense que los asirios se mezclaron y diríamos, en términos feos, diríamos, permitieron impureza en el linaje de Israel. Entonces, los samaritanos, cuando vienen los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén, los judíos dicen, no, ustedes no tienen ni parte ni suerte en esta situación. Y no les permiten, los segregan, ¿no? Los segregan. Y fue en ese momento en donde se produce esta grieta, ¿no? Se produce este antagonismo, este contrapunteo entre los judíos y los samaritanos, que fue tan profunda esta grieta que dura hasta los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces los samaritanos dicen, ok, pues ustedes quieren tener su templo donde esté Dios, ¿no? Que es Jerusalén. Los samaritanos dicen, nosotros vamos a hacer nuestro propio templo, que será igual de sagrado que el templo de Jerusalén. Y entonces lo sitúan el templo de los samaritanos en el monte Gerizim o Gerizim, ¿no? Tal y como nos lo cuenta la historia de la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde dice, a nosotros nos dijeron que los judíos adoran en Jerusalén y nosotros los samaritanos vamos y adoramos en Gerizim, ¿no? En el monte Gerizim. Este hecho, hermanos, produjo este rechazo de los judíos hacia los samaritanos porque los tildaron o los estigmatizaron de ser una raza impura, pues hizo que nunca se vieran como hermanos y que realmente lo fueron o lo son, ¿no? Pero nunca se vieron como hermanos, se odiaron profundamente. Por eso que en los tiempos del Nuevo Testamento vamos a tener que los judíos odiaban profundamente a los samaritanos y los samaritanos también. De ahí que la famosa parábola del buen samaritano que escribe el autor del Evangelio de Lucas sea revolucionaria, ¿no? Porque resulta que ponen al samaritano como el héroe de la película. Y eso seguramente cayó como un balde de agua fría para todos los judíos. Bien, hasta aquí entonces estamos viendo cómo el Antiguo Testamento nos suelta de la mano, diríamos, nos suelta de la mano y dice, bueno, estos son los últimos hechos que se registraron en el texto sagrado, ¿no? Reconociendo que los últimos libros que se escriben, diríamos, es Esdras, Nehemías, Malaquías, Zacarías, Ageo y el libro de las Crónicas, ¿no? Diríamos que son los libros que terminan siendo totalmente los que cierran el canon del Antiguo Testamento. Pero resulta, hermanos, que hay un lugar muy importante que no solamente es importante en los tiempos del rey David cuando la conquista, no solo es importante en la época de la monarquía del Reino del Sur, no solamente es importante en la época griega con el problema de Antíoco Epífanes IV que convierte a esta ciudad en, en, en un lugar de idolatría. No solamente es importante en el tiempo de Jesús, ¿no? El Nuevo Testamento, es la ciudad de Jerusalén, ¿no? La ciudad de Jerusalén es importantísima. Lo que vemos aquí es un mapa, ¿no? Antiguo de cómo más o menos estaba colocado los lugares emblemáticos, diríamos, que se registran en las escrituras. Tenemos aquí en la parte de abajo, donde es el aposento alto, en esta zona sur de la ciudad, es muy probable que aquí se haya llevado la última cena, diríamos, ¿no? La que nos narran los evangelistas.
La ciudad se divide en dos, la ciudad alta y la ciudad baja. Evidentemente, la ciudad alta es mucho más moderna, la ciudad baja es más antigua. Eh, por esta zona estaría la casa de Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Uno de los grandes líderes importantísimos del Sanedrín. Estaría en esta zona el Palacio Real de Herodes el Grande. Tenemos el Palacio Asmoneo, que es otro palacio de los reyes que terminaron la dinastía Asmonea, termina siendo gobernante de Israel. Tenemos la Fortaleza Antonia, que es básicamente el cuartel general de las Fuerzas Armadas romanas, ¿no? Y tenemos el Monte de las Olivas, ¿no? Monte de las Olivas, en esta parte noroeste de la ciudad, junto con el Jardín del Edén, del Getsemaní, perdón. Tenemos ubicado aquí el templo y hay dos lugares posibles donde fue la crucifixión. Una parte ya mucho más al norte, que puede ser el Gólgota, que es una posibilidad de que haya sido allí donde crucificaron al Señor, o en esta otra parte más donde está el cursor, el lugar tradicional donde ha sido el Gólgota. Bueno, la ciudad de Jerusalén, hermanos, es una ciudad muy importante, ¿verdad? Y entonces, resulta que en el periodo intertestamentario, ¿no? Es decir, entre que termina la época de Esdras Nehemías, la época de la restauración, hasta el Nuevo Testamento, hay un periodo entre esos dos testamentos. Por eso se llama intertestamentario, lo que está en medio de los dos testamentos. Bueno, ¿qué sucede en ese tiempo, no? Y recuerden que la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, sobrevivió. O sea, todo ese tiempo, todo en el periodo intertestamentario, la ciudad siguió siendo la ciudad santa, la ciudad de David. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que los judíos que volvieron del cautiverio babilónico, no hay indicios en los primeros 200 años aproximadamente, ¿no? Después de que termina esta época de Esdras Nehemías, no hay indicios de que el pueblo de Israel se enfrentara a situaciones de invasiones, de persecución, de muertes, de guerras, etcétera. Así que se cree que tienen una vida medianamente tranquila, como que las cosas apaciguaron. Estamos hablando, insisto, de casi 200 años, un poco más, un poco menos, y donde vivían en paz el pueblo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, en tiempos de paz, pues es mucho más fácil que las cosas se vayan consolidando. Reedifican el templo, lo vuelven a levantar. No toma la gloria que tenía el templo edificado por Salomón, pero sigue siendo el templo donde habita el Santo de los Santos. Y continúa con la reiniciación de las ceremonias. Es decir, en esta época, ¿verdad? Eh, la identidad judía, ¿no? La identidad judía se hizo mucho más fuerte, principalmente en el templo, centrada en el templo, en la ciudad de David, que es Jerusalén, y en sus tradiciones, ¿no? Entonces tienen como 300, 400 años entre que termina Esdras Nehemías y viene el Nuevo Testamento. Tienen todo ese tiempo como para consolidar su propia identidad religiosa. Entonces se le conoce o se produce lo que se le conoce como la etapa del silencio, ¿verdad? O el periodo del silencio. Ahora, se entiende como periodo de silencio en cuanto a que el espíritu de profecía, según los rabinos judíos, había terminado, ¿no? Es decir, que los últimos libros de la Tanaj, que estamos hablando de Crónicas, Esdras, Nehemías, Zacarías, Malaquías, fueron los últimos libros que se consideran como inspirados por Dios, ¿verdad? Y por eso se le considera literatura sagrada. Después de ese tiempo, estos 400 años, no hubo espíritu de profecía, ¿verdad? No hubo espíritu, válgase la redundancia, hermanos, que inspirara, ¿verdad? No hubo inspiración divina para crear texto sagrado. Ahora,
Para muchas personas, principalmente para el mundo católico o para el mundo que acepta los libros apócrifos o deuterocanónicos como palabra de Dios, pues para ellos creen que todo este tiempo intertestamentario sí hubo, y hubo mucha literatura. Se produjo mucha literatura intertestamentaria, ¿verdad? O sea, el fenómeno literario no menguó, es decir, no es que después de que terminara Esdras, Nehemías, Crónicas, etcétera, ya nadie más escribió. No, no, todo lo contrario. Como que Israel se envalentonó, permítanme usar esa palabra, y siguió escribiendo, siguió generando literatura. Entonces, para ellos, los libros que se escribieron durante ese tiempo en la época griega, pues también son inspirados, ¿verdad? Porque hubo mucha literatura. Para nosotros no, creemos igual que los judíos, que termina la inspiración profética, y por lo tanto, pues no reconocemos los libros apócrifos o deuterocanónicos, como le llaman la teología católica, como palabra de Dios. Ahora, sacando de lado ese aspecto formal, diríamos, es decir, sacando esto de que si hubo o no espíritu que produjera más, el aspecto material del punto es que sí hubo, que la historia continuó. O sea, la historia no terminó. No es como que los judíos tomaran una pausa y le pusieran pausa a su historia y como que dijeran, bueno, váyanse a dormir un rato y nos vemos hasta que aparezca el Nuevo Testamento, ¿no? No, la historia siguió su curso y tuvo eventos determinantes, hermanos, determinantes no solo para la vida judía, sino para los efectos de producir, producir el texto sagrado del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no cae de la nada. Y es parte de toda esta historia, de todo este movimiento de espíritu de profecía, de aspectos históricos. Es parte de todo este movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver un poquitito. Vamos a recordar, respecto del cautiverio que hablábamos, ¿no es cierto? Que están las inscripciones, vean ustedes, están las inscripciones en su pantalla. En el 586, engañado por la promesa de ayuda de Egipto y confiando en su propia capacidad para luchar, el rey se rebela contra Babilonia, ¿no? Entonces, eso le pasa al rey del sur. Piensa que le puede ganar a los babilonios, se confía en que los egipcios le van a ayudar y resulta que lo dejaron allí, ¿no? Y entonces los babilonios se enojan y demás. Como respuesta a esta sublevación que tiene el rey de Judá, el rey Nabucodonosor actuó en venganza de manera inmediata y terrible, y después de un sitio, después de que rodea la ciudad de Jerusalén y obliga a debilitar a los que estaban dentro del reino, pues la capital cae aniquilada por el hambre. Y es allí donde entra Nabucodonosor y conquista. En ese sentido, ¿verdad? En el 538 se da el primer regreso del cautiverio por Zorobabel. Una vez de que el rey Nabucodonosor se lleva cautivo a él, queda en el exilio, 538 regresa del cautiverio encabezados por el gobernante Zorobabel y el sacerdote Josué. Luego en el 457 hay un tercer grupo que viene encabezado por Esdras, el escriba, ¿no? Un escriba muy famoso, muy sabio. Y luego en el 444 aparece Nehemías, ¿no? Nehemías con su gente que va a venir a reconstruir las paredes. Entonces, hasta ahí dijimos, cierra este periodo, ¿verdad? De inspiración profética. Pero la historia no quedó allí. La historia siguió su curso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la historia? Pues resulta que los persas no quedaron mucho tiempo en el poder, ¿no? En el siglo IV aparece un personaje famosísimo de la historia llamado Alejandro Magno, ¿no? O Alejandro el Grande. Este nombre, por el que se le conoce a este gran conquistador,
eh, eh, se le da a este personaje llamado Alejandro III de Macedonia, ¿verdad? Que es hijo de Felipe II. Es interesante ver cómo Alejandro Magno es discípulo en su juventud del gran filósofo griego Aristóteles, por el que siempre sintió una gran estima. Se ha considerado a Alejandro Magno o Alejandro el Grande un hombre muy sabio, ¿eh? Un hombre que al final no le gustaba tanto ya las conquistas, sino quería tener un pueblo en paz, en orden, unido, y bueno, no lo logró. En el 336 antes de Cristo, estamos hablando ya en el periodo intertestamentario que le decimos, en el 336 antes de Cristo, Alejandro el Grande hereda el trono de Macedonia, se convierte en el rey macedonio, y después de 2 años se lanza a una empresa, a un trabajo, a un objetivo mayor, que es la de conquistar todo el Oriente. Y la historia nos dice que tras derrotar a los ejércitos de Darío en las batallas de Gránico e Iso, y termina con los persas, atraviesa el Asia Menor, llega hasta Siria, conquista Palestina, ¿verdad? Porque tiene que conquistar Palestina. Para llegar a Egipto, sí o sí tenía que pasar por Palestina, por Jerusalén. Bueno, conquista también Palestina y finalmente eh, como que esta ola de conquistas termina en Egipto en el año 331 antes de Cristo. Es decir, las batallas y las conquistas que se hablan de Alejandro el Magno son magníficas que hasta ahora se le reconoce. La batalla de Gaugamela vio la derrota final de Darío, del rey Darío persa, y con ella Alejandro Magno queda como dueño del imperio persa y de todos los demás territorios que él había conquistado, pero que muere en el año 323 y a partir de ese momento Alejandro Magno se convierte en el gran conquistador, ¿no? El tablero internacional se mueve, un tablero internacional como sucede hoy, ¿verdad? Cuando hay una guerra contra un país, una invasión contra un país, hay efectos en todo el mundo, económicos, sociales, políticos, etcétera, ¿no? Bueno, imagínense en aquellos tiempos, pues también había este tipo de efectos. Bueno, vean ustedes, hermanos, todo el imperio, ¿verdad? Todo el imperio que consiguió Alejandro el Magno, ¿no? Este líder militar consiguió conquistar el mayor imperio alcanzado hasta el año 850, el mayor imperio alcanzado hasta ese momento, ya que se extiende sus dominios hasta el oriente, triunfa en Persia, conquista Siria, Egipto y Mesopotamia. Fíjense dónde está Jerusalén. Jerusalén lo tenemos acá en esta parte, ¿verdad? En esta parte, aquí es todo el Asia Menor, aquí está Egipto, el norte de Egipto, aquí está Alejandría, y Jerusalén o Judea está más o menos en esta zona donde está mi cursor. Imagínense todo esto, hermanos, todo esto fue conquistado desde todo el oriente, aquí está todo el oriente, ¿no es cierto? Por Persia, ¿no? Todo esto, Persia, conquista Siria, la parte norte, conquista Palestina, Egipto, todo lo que es la región mesopotámica. Y bueno, vean ustedes el poder que pudo haberle otorgado el, 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 el monarca griego, porque era griego, Alejandro Magno era el rey de Macedonia, era griego, durante todo su periodo de conquista. No olvidemos, queridos hermanos, que no solamente vienen de Babilonia, más o menos de esta zona donde está Babilonia, donde fueron exiliados los judíos, no todos vuelven a Jerusalén, ¿no? Aquí donde está mi cursor, no todos vuelven de Babilonia a Jerusalén, unos se quedan aquí en esta zona y otros empiezan a irse por toda esta zona del reino, ¿no?
Entonces, a eso se les conoce como judíos de la diáspora, ¿no? Que en este caso vendría a ser Pablo, por ejemplo, ¿no? Vean, aquí está Tarso, donde está mi cursor, vendría a ser un discípulo de la diáspora. ¿No? Entonces, solamente para que vean cuál fue la influencia y el poder tan grande que obtuvo eh, Alejandro el Magno. Bueno, luego, este es otro dato que encontramos de Alejandro el Magno, donde Alejandro Magno logra crear un imperio de gran extensión desde que prometió someter a los persas para poder expandirse todo el oriente. Estamos hablando de todo esto, todo lo que es esto, el oriente, con un ejército compuesto por más de 40.000 soldados, logró triunfar sobre Persia, conquistando Sirio, Egipto, Mesopotamia, llegando por último a la India, ¿no? Ya esta parte aquí de Oriente, y luego empieza a reorganizar todo su imperio, ¿no? Todo su imperio. Incluso acá, donde está mi cursor, aquí está Palestina, no lo olviden, más o menos por aquí está Palestina, Jerusalén, ¿no? Y aquí en la parte norte está Alejandría, donde es el famoso puerto de Alejandría, y se le da ese nombre a este puerto en honor a Alejandro el Magno, ¿no? Se llama Alejandría, pero es en honor a Alejandro el Magno. Bueno, esto ya lo vimos, cómo empiezan y cómo empiezan a extenderse, ¿no es cierto?, las conexiones entre los pueblos o los lugares más importantes. Bueno, ahí está. Ah, y este dato es interesantísimo porque resulta, hermanos, que en el periodo griego, Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, aquí en esta parte, cuando muere Alejandro Magno, queda entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Seleucidas están en la parte de Siria, hermanos, vean aquí, donde está mi cursor, la parte de Siria, y los Ptolomeos eran de la parte norte de Egipto. ¿Ah? Entonces, fíjense cómo Jerusalén está en medio. Y evidentemente los Seleucidas querían gobernar Palestina y los Ptolomeos también. Entonces, en un principio, Palestina, donde está la ciudad de Jerusalén, es gobernada por los Ptolomeos. Los Ptolomeos están rigiendo con ellos, pero después los Seleucidas en una batalla les ganan el territorio y queda el territorio de Palestina a mano de los Seleucidas, ¿no? Entonces, los Seleucidas gobernaron algunos años, ¿no?, en Jerusalén, pues ¿cómo se llama?, en representación del imperio griego. Bueno, ¿qué influencias o qué efectos ha tenido la cultura griega? Insisto, no solo para el texto sagrado, sino también para el mundo en general. En primer lugar, el idioma griego se convierte en el lenguaje universal. La educación eh, y las artes florecen en los reinos de sus sucesores. Como lo he dicho en otras clases, y no sé si ustedes lo recuerdan, en otras clases les he dicho, los romanos conquistan Grecia por las armas, pero Grecia conquista Roma por su sabiduría, por su arte, por su educación, por el idioma que predominó incluso en el Imperio Romano, que fue el griego, ¿no? Ya después el griego quedó en desuso y se impuso el latín como idioma, pero evidentemente el griego, hermano, la cultura griega impactó demasiado al pensamiento de todos los que vivían en esos años, ¿no?
Luego, la religión fue otro aporte, diríamos, que la cultura griega le da al mundo respecto de su idea de los dioses y la inmortalidad que tienen los dioses, ¿no? Entonces, el Olimpo está lleno de dioses griegos, ¿verdad? Que cada uno cumple una función, ¿no? El dios del mar, bueno, Tritón, Poseidón, Afrodita, Zeus, Hades, no sé qué otros dioses existían en la época griega y que estos regían y dominaban pues lo que sucedía en el mundo, ¿no? De hecho, estas cosmovisiones de las divinidades griegas pues todavía va a estar reflejada en muchos hermanos de las iglesias a las que Pablo escribe, ¿no? Porque las iglesias a las que Pablo escribe son iglesias que están basadas en la cultura griega. Ah, ¿qué hice? Ah, no sé qué hice. Bueno, y otro dato lo encontramos con la filosofía, ¿verdad? Para los griegos, hermanos, la sabiduría era importantísima, porque la sabiduría era lo que les daba a ellos el estatus, la condición, la grandeza, en fin, les daba la esencia de lo que son, era su identidad, ¿no? Y entonces, fíjense que hasta ahora en las escuelas se enseña la filosofía griega. Todos hemos aprendido sobre los presocráticos, los socráticos, los postsocráticos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, todos esos grandes filósofos que hasta la fecha seguimos nosotros, se siguen debatiendo estas filosofías griegas en las universidades, ¿no? En los colegios, etcétera. Porque la filosofía, en concepto griego, es encontrar la verdad a través de la razón. Es decir, todos queremos conocer la verdad. De ahí los gnósticos, ¿verdad? ¿Se acuerda de los gnósticos? Bueno, los gnósticos vienen por estas filosofías griegas que quieren encontrar la verdad de Dios a través del pensamiento, a través de su razón, a través de lo que ellos consideraban que eran correctos, no a través del sacrificio de Cristo, como lo vamos a ver en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos les dice directamente a estas personas que no pueden pensar que es a través de la razón que pueden alcanzar el conocimiento de Dios. Es a través de Jesucristo quien nos abrió un camino nuevo y vivo y que con su sangre podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, este choque que va a haber entre la cultura cristiana y la cultura filosófica griega, pues va a ser determinante para muchas cuestiones. Bueno, y entonces hay estos conflictos, ¿no? Estos choques entre la cultura judía y la cultura helénica o la cultura griega. Porque los judíos, evidentemente, aunque eran gobernados por distintas culturas, pues ellos seguían sosteniendo y manteniendo o queriendo mantener su propia identidad religiosa, ¿no? Entonces, cómo podemos leer este conflicto que existía entre judíos y helénicos? Bueno, aquí entra en juego lo que les hablaba sobre Antíoco Epífanes IV, porque este personaje que se ha considerado el personaje más repulsivo, repugnante, reprobable de la historia, principalmente de la historia judía, es un rey sirio, ¿verdad? Es un rey sirio que se apodera de Palestina en el 175, aproximadamente antes de Cristo. Y algunos identifican a este personaje histórico, Antíoco Epífanes IV, como el hombre despiadado, el hombre de abominación, que se describe en el libro del profeta Daniel en el capítulo 11, versículo 21. Porque los actos que comete este personaje de verdad son, eh, eh, no sé la palabra o que ocupar, pero los actos que comete Antíoco Epífanes IV son eh, terribles, ¿no? Son de lo peor, no tienen calificativo. Y bueno, recuerden que para estas fechas, ¿no? Ya estamos en el Imperio Griego, los judíos siguen manteniendo quieren mantener la pureza en sus ideas, en sus costumbres. Una de ellas era el sábado, ¿no? El sábado para ellos era fundamentalísimo, era
importantísimo. La ley de la alimentación, no comer otros animales que no fueran los prescritos en la ley de Moisés, también eran muy, muy celosos de eso, ¿no? De su propio idioma. Tan es así que había judíos que veían con mucha bronca, diríamos, a los judíos que empezaban a hablar como los griegos y a vestir como los griegos y a comer como los griegos. Para ellos era terrible, ¿no? Entonces, cuando llega al poder Antíoco Epífanes IV, lo primero que hace es deponer al legítimo sacerdote, quita al sacerdote y él se asume en estas funciones, ¿no? Que no podía hacer, no había ninguna prescripción que un sacerdote, un rey podría convertirse en sacerdote, pero él quería tener el poder, el control, no solo el poder político, sino el poder religioso, ¿no? Imagínense, un hombre que tenga esos dos poderes se vuelve tirano, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Antíoco Epífanes. ¿Qué otra cosa hizo este hombre como para ganarse este desprecio? El gobierno tradicional fue reemplazado por una ciudad-estado, ¿no? Es decir, que el gobierno que era dado por los sacerdotes, los ancianos de del pueblo, ¿no es cierto? Ahora se convierte en un gobierno. Y el gobierno representado en una sola persona. ¿Quién era esa sola persona? Pues el rey, en este caso Antíoco Epífanes IV. Entonces, fíjense, tiene el poder religioso, ¿no? Tiene el poder político al convertir a Jerusalén en una ciudad-estado. Luego, construye un gimnasio cerca del templo. Hermano, es como si nosotros pusiéramos perdón, no nosotros, perdónenme, que, que alguien pudiera construir un burdel o un lugar de prostitución masculina o femenina al lado de un templo nuestro, ¿no? Evidentemente nosotros presentaríamos cartas al gobierno y demás para pedir que no pusieran eso. O un lugar donde se venda drogas, por ejemplo, eh, eh, y este tipo de cosas junto a un colegio de niños, por ejemplo. Pues tampoco. Pero, pero ¿por qué construye un gimnasio cerca del templo Antíoco Epífanes? Porque resulta que en ese gimnasio, hermanos, los jóvenes desnudos practicaban gimnasia. Entonces, fíjense qué pasaba, ¿verdad? Los judíos, que eran judíos de raza, pues evidentemente habían sido circuncidados de pequeños, ¿no? Hablando de los hombres, no hablando de las mujeres. Si ustedes saben que la circuncisión no es otra cosa más quitar el prepucio, la parte que rodea el glande del órgano reproductor masculino, ¿verdad? Como una señal. Evidentemente, cuando alguien está vestido, pues no sabemos si esa persona está circuncidada o no, pues está oculto, ¿no? Pero resulta que cuando iban al gimnasio, los jovencitos, pues se tenían que desnudar. Y evidentemente, pues ahí no podían ocultar bajo ninguna circunstancia si eran judíos o no, porque se les notaba si estaban circuncidados o no. Entonces, por eso es que muchos judíos empiezan a negar la circuncisión, empiezan a decir, no, no. Incluso hay historiadores, dicen que muchos como que revirtieron esa parte como para que no quedaran estigmatizados. No sabemos qué hacían al respecto, pero como que había intentos, ¿viste? De decir, no quiero que me vean así, entonces voy a hacerme una cirugía estética por decir algo, ¿no? No sabemos cómo era, pero había como esos intentos. Entonces, no solamente el hecho de que ir desnudos a un gimnasio, en el caso de los jovencitos, era ya una situación de escándalo, sino evidentemente era así como diciendo, bueno, aquí vamos a ver quién es judío y quién no es judío, ¿no? Muchos, y bueno, que al final en muchas ocasiones terminaban en orgías o en relaciones sexuales entre ellos. Bueno, muchos sacerdotes jóvenes abandonan los servicios del templo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como pasa hoy en día. Y en la sociedad te mueve tanto, ¿no? Que termina siendo arrasado por lo que está sucediendo en la sociedad y por eso muchos jovencitos terminan dejando la iglesia.
Bueno, sucedió lo mismo en la época de Antíoco Epífanes, donde les da un montón de libertad y bueno, evidentemente los chicos que, imagínense, vivir una vida disipada, ¿no? A estar una vida ahí enclaustrada en el templo, pues deciden abandonar el servicio del templo. También el hecho de que Antíoco Epífanes IV había construido un gimnasio cerca del templo, pues, ay, perdón, ya venía aquí la explicación, los judíos se avergonzaban de la circuncisión, ya expliqué esta situación. Bueno, otra cosa que hizo Antíoco Epífanes IV para ganarse este título es que desata una persecución sobre los judíos. Mata niños, mujeres, jóvenes, ancianos. Todo aquel que estaba en contra de lo que él había prescrito como rey terminaba muerto. Entonces, un pueblo que es masacrado por su propio gobernante, pues evidentemente se va a ganar el odio, ¿no? Y la repulsión de su pueblo. ¿Qué hace? ¿Cómo inicia esta persecución? Bueno, ordena terminar con el judaísmo. Dicen, acá no quiero más judíos, acá vamos a ser griegos, ¿no? Vamos a ser griegos, vamos a vestir como griegos, vamos a hablar como griegos, vamos a comer como griegos, vamos a dejar las fiestas judías, que son una tontería, y hoy nos vamos a convertir totalmente en griegos. Eso provocó que los que estaban, que eran judíos muy apegados a sus tradiciones, dijeran, no, en lo absoluto. Entonces se opusieron y terminaban muertos. Otra cosa que hizo es saquear el templo, sacó todo, le sacó toda la plata, el templo, imagínense, se metió a robar al propio templo de Jerusalén, y lo peor de todo es que coloca una estatua del dios Zeus, el dios más importante de la cultura griega, y lo coloca dentro del templo. Eso era una profanación al lugar donde habitaba el Santo de los Santos, ¿no? Y eso encendió la ira de un montón de gente que se levantó en armas, pero pues el que tiene el poder, pues tiene el control y terminó matando a muchas personas. Otra cosa que hace es quemar los libros sagrados, ¿no? Ustedes saben que, como dije, el judaísmo es uno de los pueblos, de las culturas más prolífero en cuestiones literarias, ¿no? Israel es, por tradición, un pueblo que escribe y que escribe muchísimo, ¿no? Y entonces recuerden que los judíos consideraban su literatura como literatura santa. Y el hecho de que les quemaran sus libros sagrados, pues provocaba en ellos un desafío y una indignación terrible. Y lo peor, hermanos, es que termina sacrificando en el lugar santo chanchos, cerdos, que como sabemos, el cerdo no cumple con las especificaciones de la ley de Moisés, donde dice que los animales terrestres, para ser puros, tienen que rumiar y tienen que tener la pezuña hendida. Entonces, si no cumple ninguna de estas dos características, es un animal que no debe comerse. El texto bíblico le da la denominación de impuro, ¿verdad? Y evidentemente el chancho tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Entonces, el chancho ya para esa fecha se consideraba como un animal totalmente inmundo que no podía darse en sacrificio a Yahvé. Sin en cambio, Antíoco Epífanes termina sacrificando estos animales en el lugar santo. Y evidentemente, hermanos, perdón, es aquí como Antíoco Epífanes se gana este apodo de ser el hombre despiadado, ¿no? Que describe el libro del profeta Daniel. Bueno, después de esto, hermanos, después de esto viene lo que es el rey Herodes el Grande, que fue fundador de la última dinastía judía, y rey de Judea del 37 al 4 antes de Cristo. Era descendiente de una rica familia idumea. En el año 47 antes de Cristo, a los 25 años de edad, fue nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro, quien con el favor de Julio César lo habían nombrado como procurador de Judea. Ya para estas fechas, Roma ya tenía el control. Ya los griegos habían sido destruidos. Y entonces ahora vienen los griegos y los griegos ponen al papá de Herodes como procurador y él
en el poder que tiene, lo nombra gobernador en Galilea, en la parte norte de la Palestina. En el año 40, para el año 40 antes de Cristo, Herodes consiguió por medio de dos personajes llamados Antonio y Octaviano que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Pero para que esto lograra, ¿verdad?, tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, llamado Antígono. Así que después de la derrota de su protector Antonio de Asio, en el año 30 se pone del lado del vencedor llamado Octavio Augusto. Y este Octavio Augusto no solo le confirma en el reino, o sea, él tuvo que ganarse el derecho de ser el reino de Judea, el rey, perdón, de Judea. Entonces, después de ponerse hábilmente del lado del ganador, bueno, Octavio Augusto lo confirma como rey de esa zona y también le da paulatinamente posesiones, plata. Ustedes saben que la plata hace todo. Así que finalmente el reino de Herodes llegó a abarcar toda la Palestina, hablando de Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Perea y grandes territorios al nordeste del Jordán. Así que tuvo mucho poder Herodes, por eso se le llamó Herodes el Grande, ¿no? Porque en un periodo breve de tiempo, diríamos, logró conquistar muchas posiciones, mucho favor del emperador romano, ¿no? Y resulta que Herodes el Grande profesa la religión judía, aunque él no era judío, él era idumeo, ¿no? Pero pues a él le conviene, si es rey de un imperio judío, pues le conviene que él sea también judío. Y vean ustedes lo que hizo Herodes el Grande, las obras que él hizo. Volvemos otra vez a la ciudad y ahora hablo un poco acerca del templo de Jerusalén en la época de Jesús, pero ¿qué hizo Herodes para ganarse el favor de los judíos? Pues lo primero que hizo es construirles un magnífico templo, un maravilloso templo, ¿no? Vean ustedes cómo se amplía todo el templo, porque resulta que el templo que estaba antes, hermanos, estaba como en una colina. Esto no le permitía, al terminar en colina, como en punta, no le permitía al templo expandirse porque se iba a caer. Entonces, Herodes, que era un capo, era un genio en la construcción, manda poner pilares en la colina y hace una base enorme, extiende, ¿no?, el patio del templo y lo hace mucho más grande. Bueno, tenemos aquí el templo de Jerusalén en la época de Jesús. De este lado tenemos la ciudad de Jerusalén, de este lado tenemos el Monte de las Olivas. Tenemos aquí lo que es el lugar santísimo, que solamente entraba el sacerdote una vez al año. Tenemos el lugar santo, donde se hacían los sacrificios, el matadero, acá se mataba y degollaba a los animales puros, el patio de los sacerdotes, el patio de las mujeres, el atrio de Salomón o el pórtico de Salomón, almacenes de madera, herramientas, aceite, grano, las escaleras que Jesús tenía que subir para llegar a esta parte del templo, tenemos el altar, la barrera, aquí había una inscripción donde está mi cursor, hermanos, aquí en esta línea punteada hasta abajo, había un letrero donde decía, ninguno que no sea judío puede pasar, o sea, les prohibían el paso a los gentiles. Por eso aquí es el patio de los gentiles, ahí podían estar todos los gentiles, pero solamente podían ingresar después de esto los judíos, nadie más podía ingresar. Bueno, eso se lo debemos gracias a Herodes. Herodes edifica y transforma varias ciudades de Samaria. También fue un político astuto y cruel. Se casa con Mariamne, princesa Asmonea, para hacer una alianza que en ese momento se necesitaba. Abolió la aristocracia, ¿no?, las clases sociales altas, y reprimió toda oposición.
matando a miembros de su propia familia. Mató a su esposa, a su hijo, 2 de sus hijos. 9 días antes de que muriera, Herodes el Grande manda matar a otro de sus hijos. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y su reino fue dividido en sus 3 hijos. El primer hijo llamado Arquelao, que le da Judea y Samaria. El segundo hijo llamado Herodes Antipas, que se queda con Galilea y Perea. Su hijo Felipe le da Iturea y Traconite. Pero Arquelao, que tenía Judea y Samaria, fue quitado por su brutal gobierno, para no decir por su inepto gobierno, porque se dice que el tipo era un inepto, pues en vez de traer paz, sus malas acciones pone en conflicto con los judíos y en ese momento Roma coloca en Judea y en Samaria un procurador llamado Pilato. Y aquí es donde entra Pilato, ¿verdad? Pilato entra en lugar de Arquelao. Y es el Pilato que vamos a ver en el juicio de Jesús. Y Judea, para estas fechas, hermanos, estaba bajo el yugo romano. Había muchos impuestos muy pesados que pagar y lo que lleva a alimentar la esperanza mesiánica de un libertad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque hemos hecho un recorrido muy rápido, hermanos, como para situarnos de manera histórica, cultural, política. ¿Qué está sucediendo en todo esto, verdad? ¿Qué está pasando? Principalmente el Templo de Jerusalén, que lo vamos a encontrar ahora ¿cómo se llama? Lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, por ejemplo. Si nosotros no sabemos este dibujito que está aquí, hermanos, pues no vamos a saber básicamente cuál es la idea que tiene el autor a los hebreos, ¿no? Por eso es que cuando lo leemos nos complica un poco. Bueno, hemos hecho este recorrido, ¿verdad? Es un recorrido que ya hemos visto en varias clases, lo hemos hecho, pero para mí es muy importante volver a retomarlo ahora, que ya estamos al final de la cursada, para poder darnos cuenta que cuando Jesús viene, cuando los escritores del Nuevo Testamento hacen su producción literaria, son producto de todas estas tradiciones, de todas estas historias, de todos estos ajetreos políticos, sociales, económicos, ¿no? No solo de la Palestina, de Judea, sino de todo el mundo. Y habría que revisar un poquitito eso para poder entender lo que hemos de ver posteriormente. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase. Y en la siguiente clase vamos a mirar un poco acerca de lo que es ya la cultura judía como tal. Vamos a ver el templo, vamos a ver cuáles eran las sectas, que dan paso a un montón de cosas. Y vamos a ver lo que eran los conceptos que había en la realidad histórica social del Nuevo Testamento, ¿verdad? Histórica social del Nuevo Testamento, como para poder entender la literatura a la que nos vamos a enfrentar. ¿Ok? No, mi amor, tú ya habías venido acá, vente a comer. Perdón, voy a apagarla acá. Ya nos está llamando a comer Esme, así que bueno, vamos todos a comer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, hermanas, al respecto. Como dije, esto nosotros yo lo habíamos considerado en algún otro momento, pero para mí, insisto, es muy importante que no perdamos de vista todo este concepto, perdón, todo este contexto que nos lleva a entender el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanas? ¿Alguna duda, algo que quieran compartir? Es una cuestión de historia, insisto, que nos permite rebobinar un poco y saber dónde estamos parados. Solo quisiera comentar que en la Biblia católica aparece el nombre de Arquelao,
Y en la Reina Valera no, dice el rey. Ah, claro, es muy probable que en la Biblia Católica hayan hecho una anotación marginal como para explicar a los lectores de quién se estaba tratando, ¿no? De quién se estaba tratando. Pero históricamente se entiende que los tres hijos, el que más nos interesa para efectos nuestros es Arquelao. Arquelao era una persona incapaz, inoperante, inepto, para no decir pavo, ¿no? Para no decir pavo, que hace que el Roma le quite el imperio, o el reinado, perdón, y entonces Roma diga, ok, no voy a dejar a nadie de ellos a cargo, yo me voy a hacer cargo y lo voy a hacer a través de un procurador. Y es... Perdón, me equivoqué. Quería mencionar lo de Daniel, de Ah, Epífanes. Ahí menciona a Epífanes y en la Reina Valera no. Me equivoqué de nombre, perdón. claro, no, no, igual pasa lo mismo. Lo que pasa que en la Biblia de Jerusalén se identifica a este personaje como el del cual está hablando el autor. La Reina Valera solamente habla de un hombre perverso, despiadado, que viene lo que le llama la gran abominación de los tiempos, ¿no? Y que muchos consideran que esa expresión que da el autor de Daniel se atribuye a este personaje que hizo realmente cosas terribles. Pero eso ya es la adjudicación que se le da. Daniel no lo dice específicamente. Esto es un agregado que hace la Biblia Católica porque identifica a Epífanes como este personaje, pero en esencia no hay un texto que diga fue Epífanes cuarto segundo. Ahora, ¿por qué decimos que fue? ¿Por qué la Biblia de Jerusalén considera que este personaje fue Antíoco Epífanes? Porque resulta que recuerden que el libro de Daniel se escribe en la época griega. Y el libro de Daniel no entra del cuerpo, no entra dentro de la parte de los libros de los profetas de la Biblia hebrea, entra en la tercera sección que es la Biblia, la sección de los escritos. Entonces, los judíos aceptan el libro de Daniel que se escribe en la época griega precisamente porque está hablando de este personaje, ¿no? Que les ha hecho mucho daño y para ellos es muy importante que quede asentado que este personaje perverso pues se trata nada más y nada menos que de Antíoco Epífanes IV. Bueno, pero muchas gracias por la observación, querida Esther. Muy bien, pues si no hay alguna otra apreciación o otra puntualización, nos vemos la próxima clase. Terminamos con esta parte que, insisto, es histórica y ya en la siguiente semana vamos a iniciar con el texto a los hebreos, ¿no? Vamos a hablar un poco el texto a los hebreos o de los hebreos o el libro de Hebreos. Ya vamos a explicar un poco la denominación y no, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero en la otra vamos a terminar este recorrido histórico. Bueno. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Deseo que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase el día miércoles. Bendiciones. Buena tarde para todos.